Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a este, creo que es el primer café de este año, si no me equivoco, o ya hubo, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí empezamos la temporada de Café de Matemáticos 2021. Gracias a los que nos acompañan. Yo estoy tomando provisionalmente este de hoy, pero en adelante nos va a seguir dirigiendo o moderando Rafa. El tema de hoy es cuándo se sabe matemática, ¿verdad? O sea, es eh, una pregunta, sí, una pregunta que llama, digamos, a la reflexión sobre el proceso de dudas y de confianza por el que uno atraviesa cuando uno es estudiante, ¿verdad? Bueno, estudiante, digamos, inclusive investigador, yo creo. Es algo que tal vez nunca acaba. Y entonces, bueno, y la propuesta es esa. Hace unos días pasamos unos formularios a estudiantes y a profesores por separado y me gustaría compartirles algunas respuestas, digamos, para ver si eso da pie a iniciar la conversación. Yo no traigo ningún programa preparado, digamos, no tengo intención de dirigir la conversación. Había una lista de preguntas, digamos, había un espacio para que la gente aportara preguntas que quieren discutir, entonces yo las apunté ahí y las podemos ver. Entonces voy a compartir pantalla un momentito para ver las respuestas antes de empezar y después de eso empezamos con la discusión. Entonces, bueno, aquí están viendo eh, aquí están viendo las respuestas de los estudiantes. La primera es que si durante su formación como estudiantes que se han sentido dudas con respecto al grado de conocimiento para desempeñarse académicamente, 90%, no sé si se puede ver, si está un poquito pequeñito, véaselo. 90% de los estudiantes respondieron que sí han sentido dudas, 10% dice que no, o sea, bueno, fueron 10 respuestas, entonces 9 sí y 1 no, ¿verdad? Y la continuación de la pregunta era, digamos, si, digamos, cuál fue su respuesta o cuál fue sí, digamos, lo que siguió, ¿verdad? De ese sentimiento. Y está un poco variado, aunque, digamos, si uno se pone a juntar, hay como 50% más o menos de cosas que, digamos, no asociaríamos a algo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, el 22% aquí, dos personas respondieron miedo, ansiedad y desesperanza. O sea, miedo, bueno, aquí había una opción de miedo paralizante, nadie respondió esa. Dos personas respondieron ansiedad y desesperanza. Miedo, ansiedad y desesperanza a otras dos personas. Alguien respondió que en algunas veces sentía motivación o en otras veces sentía en ganas de dejar la carrera. Otra persona respondió temor a no poder desenvolverme adecuadamente. Y alguien puso esta respuesta un poco larga. Es distinto, me sentía que yo no estaba al nivel del curso que estaba llevando y después de pasarlo no sentí que tenía el conocimiento del curso, ¿verdad? Y, digamos, había una pregunta que no estaba en el formulario de profesores, que era la siguiente. El perfil y el desarrollo profesional típico de estudiantes en matemática ha sido históricamente diferente al de otras carreras, ¿verdad? Esto, si lo comparamos, por ejemplo, con estudiantes de administración o de derecho, ingenierías, etcétera, ¿verdad? Que la sensación, digamos, de algunos estudiantes es que esos otros estudiantes de las otras carreras consiguen buenos puestos al empezar su vida profesional post-universitaria, ¿verdad? Y entonces la pregunta era cómo se visualizaba esto, o sea, perdón, cómo visualizaba el estudiante de matemáticas su futuro profesional, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? Que las respuestas que están aquí no están editadas y por lo tanto, digamos, no representan, digamos, bueno, o sea, representan las opiniones de los estudiantes. No estamos asumiendo, digamos, o ejerciendo ningún juicio de valor sobre esto. Entonces, hay una persona que respondió que no visualizaba su futuro profesional,
Otra persona respondió que con un poco de miedo, pero a la vez contento del camino que escogió. Alguien puso que se gradúa de la universidad sabiendo nada de la vida real, ni siquiera una sola herramienta tecnológica decente que se usa en el mercado. ¿Verdad? Una respuesta un poco fuerte. Otra también un poco fuerte dice que que la escuela de matemática enseña igual que hace 40 años, excepto que ahora cambiaron el plan de estudios. Bueno, estamos en proceso de cambiar. Me parece que la comisión encargada del plan debería contemplar que no todos podemos tirarnos a rico una vez que nos graduamos. Bueno. Alguien dice que tiene una licenciatura en enseñanza de la mate y que empezó a estudiar mate pura para tener un mayor bagaje y ha descubierto que no solo para ser profesor, sino que hay otras áreas en las que se puede desenvolver. Verán análisis de datos, cuestiones financieras o algo similar. Otra persona dice que actualmente le parece muy incierto, que posiblemente intente un posgrado. Aunque hay otras opciones, casi nunca se nos presentan durante la carrera. ¿Verdad? Eso es un punto interesante. Seguramente quiere optar por trabajar algo en la industria. Alguien dice que no le preocupa porque le gusta programar y en eso hay muchos puestos. Alguien dice que le gustaría trabajar en investigación. Alguien también dice como un profesor investigador. Alguien más dice que ha desarrollado, digamos, habilidades como programación y que eso no necesariamente, o sea, que no necesariamente piensa en un futuro, digamos, en matemática, ¿verdad? Y entonces, bueno, digamos, hay un poco de todo en esto, ¿verdad? Pero digamos, creo que en general digamos, bueno, yo por lo menos veo dos hilos claros, digamos, uno de estudiantes que hablan de educarse, digamos, en otras cosas complementarias como programación y otra gente, digamos, que sí ve un panorama muy incierto, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, y tal vez para hablar rápido de los profesores, ¿verdad? Los profesores, bueno, de las 4 respuestas que recibí, por lo menos que revisé hace un momento, 2 personas decían que habían sentido dudas, otras 2 personas dijeron que no habían sentido dudas, y de estas 3, ¿verdad? Habían tomado estas cosas de dudas como motivación para aprender, y otra puso que, bueno, la que había respondido no. Bueno, aquí vemos que los profesores no leyeron la pregunta porque decía si respondió sí a la pregunta anterior, pero solamente 2 respondieron sí, entonces esto está un poco extraño. Sí, bueno, una de las personas que puso que no, dijo que nunca estaba consciente de qué era lo que seguía, ¿verdad? O sea, como que tal vez había mucha incertidumbre para esta persona. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que recopilamos. No sé si quieren que abramos la discusión en este momento sin necesidad de sugerir ninguna pregunta. No sé si alguien quiere comentar sobre las respuestas o si nadie quiere decir nada al respecto, podemos empezar con las preguntas. Son respuestas un poco fuertes, ¿verdad? O sea, no es nada fácil de digerir y bueno, digamos, tenemos que entender para la gente que vaya a hablar, ¿verdad? Que, digamos, aquí estamos hablando de cosas muy personales, ¿verdad? Entonces, ojalá mantener toda esta discusión de lo más respetuosa posible. O sea, aquí estamos hablando de cómo se valora a veces la persona a sí misma y hay que tener de cierto tacto y sensibilidad a la hora de hablar. Pero bueno, abro el espacio. Si alguien quiere tomar la palabra a partir de esto, o podemos empezar a hablar de las preguntas que sugirió la gente. Bueno, veo que Samaria se... Perdón, es que me acaba de llamar William y estaba atendiendo la llamada. digamos, ¿ibas a decir algo o no ibas a decir? Ah, ok, ok. Solo volví. Ok, perfecto. Bueno, entonces, abro el espacio y si no, tomo la primera pregunta que, que sugirieron. Ok. Bueno, estamos todos un poco tímidos. Vamos con la primera pregunta. Entonces, yo creo que esta pregunta la sugirió un profesor
y dice qué tan conscientes estamos de lo que hace un matemático con respecto a lo que aprendemos durante el pregrado. O sea, bueno, yo creo que lo que quiere decir es que con lo que aprendemos durante el pregrado, qué tan consciente. O sea, qué tanto sabemos qué hace un matemático, ¿verdad? Yo me imagino que la pregunta va en el sentido de que un poco esta incertidumbre y esta ansiedad viene de no saber qué es lo que sigue, o sea, de no saber cómo se hace investigación o qué significa, ¿verdad? Y entonces, no sé si algún estudiante quiera respondernos, digamos, o sea, qué tanto entienden ellos que es el trabajo que hacemos nosotros o no, o sea, o si ellos tienen claro, digamos, qué posibilidades, ofertas laborales existen, cosas de ese estilo. Yo puedo empezar. Eh, Ah, bueno, no, ya eh, listo. sí, bueno, nada más es un No, comentario dale, pequeño Alison. que digamos, o sea, yo, digamos, como estudiante todavía no te estoy muy segura de, o sea, todavía tengo ese miedo de qué va a hacer, digamos, con mi vida después de que termine el pregrado, porque aunque ustedes tal vez sí nos han explicado un poco, yo, o sea, todavía tengo la incertidumbre de como, y si no encuentro trabajo después, o y si me quedo viendo bajo un puente, o no sé, o sea, es en No, no, serio, no, porque... no, 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 sí, 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 pero bueno, no, no me estaba ah, burlando. em, sí, porque, o sea, aunque ustedes nos han dicho a veces, o en qué sé yo, en algunas actividades, todavía no queda muy claro, o es como algo un poco ambiguo. Entonces, sí. De hecho, es interesante ahora que lo dice Alison. Yo no sé, yo siempre digo que cuando yo decidí estudiar matemática, fue una elección un poco arbitraria, con una buena cantidad de azar en la decisión. Bastante cantidad de azar. Yo diría que descarte, hubo bastante descarte también, como yo, o sea, esto no, que me gusta la matemática, pero yo a diferencia de muchos ni siquiera estuve en la Olimpiada, ¿verdad? Entonces ni siquiera tenía, o sea, mi acercamiento con la matemática era solamente la matemática que yo veía en el cole, que tampoco fue nada bueno. Entonces yo entré a estudiar matemática y, sin entender por qué estaba ahí, qué era estudiar matemática, qué significaba eso. Es más, yo ni siquiera entendía porque había enseñanza de la matemática y matemática. O sea, yo me imaginaba que una llevaba más mate, digamos, pero, pero tampoco sabía qué era. Entonces, a mí me parece que, me imagino, que muchas personas entran a matemática un poco como yo, tal vez algunas o algunos saben un poquito más o tienen una idea o tienen un acercamiento más no sé, olimpiadas o otras cosas como que les abren el panorama. Yo estaba totalmente perdida. Y y digamos, y respecto a Alison, o sea, yo creo que yo después de 4 años de carrera todavía seguía sin tener claro muy bien. O sea, yo sabía que era llevar cursos y que era lo que hacíamos, pero yo no sabía que hacía un matemático todavía. O sea, yo sabía que habían profes que investigaban, yo no sabía qué significaba eso. Y cuando a mí me decían que uno va a hacer un doctorado y que si uno va a hacer un doctorado uno le pone algo que no se ha resuelto, yo me imaginaba como el libro y las preguntas no resueltas. Si usted llegaba y le decían, a usted le toca la 95 y a usted el 83, y si la 95 era la hipótesis de Riemann, ya usted no se graduaba. O sea, digamos, eso era un poco lo que en mi cabeza yo me imaginaba. Y definitivamente no tenía ni idea si no era en la universidad a dónde iba a trabajar. O sea, yo creo que eso es un proceso ahí como que uno en el camino, por lo menos en mi experiencia personal, uno en el camino pues se va dando cuenta de un poco más claro, todavía yo sigo aprendiendo, pienso yo, Claro. de dónde podemos aportar y en dónde podemos trabajar. O sea, yo tengo amigos que estudiaron matemática muy teórica y ahora trabajan con empresas en la industria, haciendo un millón de cosas distintas. Entonces, pero sí, eso es un proceso ahí como que yo siento que es normal que a uno no le quede claro y es normal que todavía no me quede completamente claro. No sé si eso es bueno para Alice o no lo que estoy diciendo. Yo creo Sí, que es un buen punto, sí, el que decir, digamos, yo no sé si es una cosa de los estudiantes a veces de pensar que uno por ser un profesor ya tiene la vida resuelta, digamos, bueno, yo creo que no, o sea, yo también vengo aquí de aprender y ver qué dice la gente, o sea, aprender tanto de las respuestas o aportes de los compañeros como de los estudiantes, ¿verdad? Porque todos estamos todavía un poco confundidillos. Adriana tiene la mano, puede tomar la palabra, sí. Hola. Hola, Sí, hola. bueno, ahora que mencionaban eso, de hecho, me acuerdo que cuando yo estaba en el pregrado, o sea, mi misión era, yo ya tenía bien claro, estoy haciendo mate, voy a trabajar, ¿cómo se llama? A sacar un doctorado en el extranjero,
porque esa era como la opción, digamos, no percibía ninguna otra opción, como dicen ustedes, de trabajar en la industria, porque básicamente le decían a uno, tiene que hacer mate pura, ni siquiera nos daban la opción de aplicada, y Pero si quiere una, decidirse por eso, tiene que hacer un doctorado en el extranjero. a Pero mí, de hecho, no, ajá, perdón, digamos, cuando decís eso, o sea, de que no nos daban la opción de, o sea, de hacer otras cosas, ¿te referís como a la sociedad, a tu familia, a la escuela de mate? ¿A no, quién? que en la escuela de mate como que no, de hecho, Ok, en mi época, no sé, bueno, creo que ahora no se da tanto, pero era como que uno hablaba de mate aplicada y era como el lado oscuro, como no, jamás, no se le ocurra. Obvio, el lado oscuro. Perdón, no Y es sí, o sea, era como no, Dios libre, si usted va a estudiar mate, tiene que ser mate pura. O sea, se sentía como un cierto tabú cuando las personas hablaban un poquito de mate aplicada. Ahora me parece que no se tiene ese problema y más bien se está promoviendo lo contrario, ¿verdad? Hay mm, muchas cosas de mate aplicada que se pueden hacer. Pero de hecho, me recuerdo que justamente como el año antes de irme, Alex estaba en el Banco Nacional y no sé si era que había un puesto nuevo o algo así, y de hecho me lo ofreció y yo era como, ¿será que me quedo en el Banco Nacional o será que de verdad me voy? Y al final me fui y ahora que volvimos pasó una situación bien particular porque tanto mi esposo como yo somos matemáticos, los dos llegamos con un doctorado, solo que yo llegué como ex becaria a la UCR, entonces empecé a trabajar en la U, pero él literalmente fue así, como defendió su tesis y es bienvenido al desempleo. Entonces, como dicen los compañeros, aunque uno tenga un doctorado, muchas veces no sabe ni qué va a hacer. perdón, digamos, Entonces, digamos, un punto muy, muy vacilón, porque eso, o sea, bueno, digamos, es un poco triste y todo, ¿verdad? No es una cosa solamente del país, o sea, no sé si a ustedes les pasó también, o sea, yo en Estados Unidos vi gente terminar un doctorado, digamos, que uno, bueno, o sea, de la Universidad de Chicago y todo, y digamos, compañeros muy, muy, muy buenos, o sea, pero exageradamente buenos, que habían estudiado, digamos, yo tuve un compañero chino, por ejemplo, había estudiado el bachillerato en la Universidad de Pekín, que es de una super universidad, y hizo el doctorado con un muy buen profesor y todo, y no tuvo ofertas por ejemplo, de postdoctorados, ¿verdad? Y entonces, por un tiempo estuvo desempleado y fue, o sea, son cosas que pasan o sea, no solamente en el país, ¿verdad? Pasan en otras latitudes. Y sí, asusta mucho, o sea, digamos, eso sí asusta a muchísimo, ¿verdad? sí, de hecho en Brasil ese era como el chiste, uno defendía y esa era como la bienvenida, o sea, porque había algunos que sí, ya tenían una propuesta de un postdoctorado o algo así, pero la mayoría no sabía qué iba a pasar, o sea, ya defendió la tesis, se quedó sin beca y ve a ver qué hace, ¿verdad? Pero digamos, en el caso de él, cuando regresamos acá y empezamos primero, aplicar a universidades, que era lo que uno conocía, ¿verdad? Y aplicar cuando a las universidades a una posición es complicado, más si vienes del extranjero y no tienes un diploma ya certificado y la cosa. Entonces es como, y busquemos otras opciones. Y ahí empezamos los dos a buscar en LinkedIn y a buscar en otros compañeros. Y en realidad hay mucha fuente de empleo, lo que pasa es que nosotros no la conocemos. O sea, por ejemplo, un matemático, él lo que se puso a hacer es como estudiar, como dicen, como mencionaban por ahí en los comentarios, cosas como de programación, tipo Python, SQL, cosas así que que unos amigos nos recomendaban como para tipo analista de datos. Y cuando uno se pone a buscar posiciones de analistas de datos junior, que son los que ni siquiera tienen nada de experiencia, y de hecho un bachiller en mate también podría aplicar a esos puestos, hay montones, pero sí, montones, montones, montones en Costa Rica. Y si quieres en el extranjero, pues también es simplemente que desconocimiento de uno, porque nosotros llegamos y, como les digo, primero fue, busquemos en universidades, que es más o menos lo que uno conoce, pero en realidad hay puestos en muchos lados que normalmente uno dentro de la escuela tal vez no los conoce y por eso no sabe que existen y por eso ese miedo de cuando me gradúe, qué rayos va a pasar, qué va a ser de mi vida, como dicen por ahí. Pero no, o sea, básicamente les cuento esto para que no pierdan la esperanza y vean que, o sea, tal vez sí vayan a pasar unos meses ahí mientras deciden qué quieren hacer, porque a veces uno ni siquiera se gradúa y ni siquiera sabe qué quiere hacer, si quiere dedicarse a la docencia, si quiere dedicarse a la industria, y son decisiones que uno tiene que tomar en el momento. Pero hay opciones, solo que hay que tener paciencia y buscarlas.
Gracias, es muy interesante el comentario, digamos, y bueno, digamos, puede ser, el año pasado hicimos un café de trabajos fuera, digamos, de trabajos en la industria, ¿verdad? Si no me equivoco, yo recuerdo que participó, creo que Álvaro y, bueno, Sí, digamos, otra gente que están los bancos. Se puede repetir, tal vez, digamos, es un café tal vez útil para gente joven, ¿verdad? Saber que existen ese tipo de... sí, en efecto, el año pasado lo hicimos más o menos para estas fechas y definitivamente es uno que vamos a seguir repitiendo porque vale la pena Perfecto, sí. para Sí, que no, la gente sepa. excelente. No sé si alguien más quería comentar en la pregunta, ya se me olvidó cuál era la pregunta, ¿verdad? Bueno, digamos, eso era, sí, ¿verdad? Como que, digamos, era para los estudiantes sobre qué tan conscientes. Daniel, Ajá, sí, sí, perdón. Sí, tuve ¿puedo la decir algo? Sí, claro, sí, sí. gracias. Es que, bueno, un poco la experiencia personal mía fue que, bueno, yo era de los que inicialmente despreciaba mucho las áreas aplicadas, aunque fue algo raro porque yo inicialmente estudié ingeniería eléctrica, ¿verdad? Por temor a que matemática me llevara a terminar durmiendo bajo un puente, como dicen por ahí, como dijo Alison, creo. Pero después, bueno, ya me empezó a gustar, ¿verdad? Y aprendí no solo matemáticas, sino también aprendí a despreciar las partes más aplicadas. Incluso bueno, y como que es algo un poco común, ¿verdad? No sé si será un poco la inseguridad, ¿verdad? Porque cuando yo estudié en el doctorado, estaba la gente que iba a finanzas, ¿verdad? Que claramente entraba ganando 3 veces lo que ganábamos los que seguimos en academia, pero igual esos eran eso era peor digamos, que los que seguíamos en academia. Y cuando volví al país, un poco por necesidad, tuve que empezar a trabajar en el banco. Como dijo Adrián, ahora yo trabajo en un banco y desde entonces he mantenido algún contacto con la parte más aplicada. Y yo creo que lo que pasaba, o sea, de verdad, años antes, en los 80s y 90s, era tal vez un poco más cierto que si uno no conseguía trabajo en una universidad, uno tal vez si terminaba bajo un puente, no sé, o terminaba dando clases en un colegio, que era lo que hacían algunos, incluso matemáticos. Digamos que no tiene nada de malo, pero tal vez no es el perfil, ¿verdad? No es para lo que se está estudiando. El, hubo, digamos, gente pionera que empezó a trabajar en lugares fuera de acá, no sé, Roger Aguilar, no sé, otros nombres, Rodrigo Arias, Oscar Roldán, y empezaron a crear espacios, digamos, donde los matemáticos pudieran desarrollarse fuera de la academia. Ahora, yo creo que es importante que todos nos demos cuenta de que hay una simbiosis ahí que es importante mantener y hay un equilibrio. Eh, cuando se hace matemática pura, de alguna manera se está dependiendo mucho de que existan matemáticos aplicados. Y cuando se hace matemática aplicada, se está dependiendo de que hayan matemáticos puros. La matemática pura, ¿por qué depende que haya matemáticos aplicados? Porque la existencia de matemáticos fuera de la academia haciendo cosas aplicadas genera demanda. Y cuando se genera demanda, para preparar matemáticos hacen falta que hayan profesores de matemática en las universidades y ahí aparecen nuevos puestos de trabajo para los más puros. Y la gente de matemática aplicada que trabaja fuera, por supuesto, ocupa que existan los puros porque esos son los que hacen las teorías que al final terminan aplicándose. Entonces, esa simbiosis que requiere de un equilibrio apropiado, digamos que en Costa Rica ha ido estableciéndose un poquito más con el paso de los años. Y vean que ya ahora uno ve en medios que tal vez tradicionalmente hace 30 años despreciaban el conocimiento matemático más allá de que fuera un hobby, que ya hablan de STEM y de lo importante que es la formación en matemáticas, ¿verdad? Porque se da a nivel internacional. Entonces, y que realmente es necesario para todo ese sector industrial, bancario y todo eso, esa formación. Y entonces el fortalecer esa parte y el crear oportunidades por fuera, nos crea también oportunidades dentro de las universidades. Y el hacer bien las cosas dentro de las universidades ayuda a crear esas oportunidades por fuera. Entonces,
ese crecimiento que se ha ido dando, que todavía, que como dice Ariana, está un poco desbalanceado porque no hay suficiente flujo de información. O sea, tal vez muchos no ven que en realidad quedan muchos trabajos sin llenarse. Hay empresas que no ponen oficinas en el país porque no encuentran suficientes matemáticos. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las respuestas que tuvimos fueron bastante nutritivas y sustanciosas. Digamos, en el chat, Ana puso que, bueno, digamos, Ana es una estudiante, creo que va para cuarto año, si no me equivoco, y puso que, o sea, que ella casi no conoce nada, ¿verdad? Que fuera de investigación y docencia, siento que es como una nube negra de incertidumbre sobre qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, y tal vez una sugerencia a la escuela, ¿verdad? Digamos, intentar ofrecer ese tipo de encadenamientos, ¿verdad? Digamos, entre estudiantes y otras posibilidades, tal vez más a menudo de lo que lo hacemos, ¿verdad? Para que los estudiantes queden con una formación un poquito más redonda, ¿ok? No sé si alguien más quiere aportar algo o nos movemos. Ahí está, Juan Gabriel, perfecto, sí. Sí, yo, perdón, y aprovecho porque yo lamentablemente ocupo retirarme, que tengo que atender otra reunión, pero para tal vez comentar un poquito al respecto. Bueno, de lo que se ha hablado, la incertidumbre es muy normal, ¿no? Creo que todos pasamos por eso. Y creo que no depende solo de la carrera, ¿verdad? Creo que en general, pues es una etapa de la vida donde uno se pregunta, independientemente si está en matemática o no, es qué voy a hacer. Y en el caso particular de mate, pues y también ocurre incluso cuando uno se va, ¿verdad? Los que hemos hecho, bueno, no sé, pero en mi caso particular, estando en el extranjero durante el doctorado, pues también uno, ahí todavía se sigue preguntando, bueno, ok, estoy a medio camino, ¿qué hago? ¿Termino? ¿Me devuelvo? ¿Busco aquí algo en la industria? Incluso particularmente yo en medio doctorado apliqué a varias empresas privadas para ver si conseguía trabajo. Y sobre todo por esa curiosidad, ¿no? Que realmente qué es lo que me va a llenar o qué me va a hacer feliz. Pero terminé aquí, la verdad estoy muy, muy contento. Pero relacionándolo un poco con la pregunta motivadora, ¿verdad? De qué tan conscientes estamos de lo que hace un matemático contra lo que se aprende. Ahí, obviamente, en la escuela, pues nos falta vamos a ver cómo lo digo, ese seguimiento o acercarse más al estudiante y dar ejemplos, ¿verdad? De qué se puede hacer. Por ejemplo, hace poquito que también estuve en el banco, pues tuvimos la oportunidad de llevar a varios graduados de actuariales y de pura a trabajar en análisis de datos, en temas de riesgos. Entonces, yo siento que el pregrado, si bien es cierto, tiene muchos años y debe actualizarse y hay que responder a mejoras y se está trabajando en todo eso, pues sí da una formación sólida para desempeñarse tanto en investigación o en industria, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay mucho que mejorar, pero no se sientan tan, ¿cómo lo digo? O sea, obviamente hay que preocuparse, pero confíen en la formación que llevan, por más que uno dude, ¿verdad? Siento yo, pues, que hay mucho que rescatar de la formación que han llevado y pues no están solos, ¿verdad? Claramente. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues acérquense, ¿verdad? Aprovechen a sus profesores y profesoras para que los guíen, ¿no? Que al fin y al cabo esa es nuestra labor. Y me disculpo, pero debo retirarme. Bueno, se fue, bueno, que dice María Luisa que si se tomaba la foto ahí con nosotros ahí, que se la pone. Sí, No sé. antes de que te vayas, Juanga. Si gustan, activan la cámara. Hola, don Joseph. Bienvenido. Ajá, ¿alguien más quiere activar su cámara? ¿No? Ok. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, entonces continúo con la otra pregunta que alguien sugirió. Yo creo que eso fue un estudiante
Dice, ¿cuál es la línea que divide la inseguridad común? Perdón, ¿cuál es la línea que divide la inseguridad común y el tal vez no estar en la carrera correcta? Bueno, eso es lo que dice literalmente. No sé si alguien... Bueno, yo creo que se entiende la idea, ¿verdad? No sé si alguien quiere responder a la pregunta o si les parece que debemos reformularla o... no sé, digamos, alguien que haya, digamos, algún profesor o estudiante que haya tenido ciertas dudas y que no sé, haya pasado por un proceso medio, no sé, turbulento de dudas y, digamos, que haya cambiado de carrera. Bueno, Alex dijo que él empezó en eléctrica, yo también empecé en eléctrica. Yo creo que hay mucha gente en mate que no empezó en mate, ¿verdad? Okay. Digamos, alguien así puede tomar la palabra. Sí, de hecho, yo cuando empecé en actuariado, no empecé en mate. Y el problema fue porque, bueno, no el problema, sino la decisión fue porque yo sabía que quería estudiar algo relacionado a la mate. No sabía si era propiamente mate, pero fue la pregunta de mi mamá que estaba relacionada con lo que acabamos de hablar de qué hace un matemático. Te vas a morir de hambre. Entonces fue ese miedo de, sí, ¿verdad? Si estudio mate, ¿qué hago? Mejor, y estaba, justamente acaba de salir actuariada, tenía pocos años y la promocionaban como que se ganaba mucha plata y todo. Entonces dije, listo, está relacionado, voy por allá. Pero la verdad, los 2 primeros años de actuariado son los mismos cursos de mate y cuando yo llegué a análisis uno, yo dije, no, o sea, el amor que yo siento es por la mate y si me muero de hambre, me muero de hambre, pero voy a seguir estudiando esto. Entonces yo creo que es bastante común eso de que uno escoja otra carrera por la misma incertidumbre, de nuevo, de qué rayos es lo que hace un matemático, que mucha gente no lo sabe. Pero creo que es muy común eso de entrar en otra carrera y después que la mate lo cautive a uno y termine haciendo esto. Correcto. Bueno, digamos, don Joseph tiene la mano levantada. Si quiere puede tomar la palabra. Sí, bueno, es para, no puedo decir que en mi propio caso tuve incertidumbre porque cuando yo entré en la carrera, en la carrera que quería, aunque en aquella época, en aquel lugar, la carrera se llamaba Ciencias Matemáticas y uno tuvo que llevar un curso de química, un curso de física el primer año, pero luego se iba especializando. Pero quiero mencionar el caso de mi hijo, que sí tuvo graves problemas de incertidumbre. Hoy por hoy es un matemático formado, pero cuando él empezó, pues tuvo como el nivel de segundo año, no quería estudiar pues matemáticas por sí. Él estuvo en otra universidad, estuvo en Harvard, y ahí pues hay un departamento de matemática aplicada, entonces, que es distinto del departamento de matemática a secas. Y pues quiero llevar un curso de matemática aplicada. Y yo decía, bueno, adelante, no hay problema. Y luego yo un curso de calcular integrales de contorno para arriba y para abajo y descubrió que la cosa era puramente instrumental y eso no era lo que quería. Entonces, para decir que en seguridad, pues nos afecta a casi todos el inicio de la carrera y poco a poco nos damos cuenta de qué es lo que queremos. Entonces es cuestión de seguir adelante y como digo el famoso arzobispo, las nubes se aclaran cuando avanza el día. Y pues es o sea, a la edad de un estudiante de pregrado, tiene otros problemas de inseguridad mucho más graves en la vida sobre cómo va a ser su futuro, etcétera. Y ese es solo uno de ellos. Y yo pues siento mucha compasión por estudiante que es indeciso, pero cuando uno ya está a la altura del tercer año, uno ya pues percibe qué es lo que quiere. Si es lo matemático o eso es otra cosa, entonces no, se queda con nosotros o se sale. Gracias.
Sí, digamos, lo que menciona, digamos usted, ¿verdad? Imagino que es de Tony, no de Patrick, ¿verdad? De Tony. Sí, digamos, de Tony, de hecho, yo recuerdo, digamos una cosa que le agradezco un montón a él, por ejemplo, antes de irme, en el 2012, creo, él vino a hablar aquí y él fue muy abierto con nosotros. Recuerdo que estábamos Roberto, que lo veo por ahí, estaba Javier, ¿verdad? Y, digamos, estamos a punto de irnos. Bueno, estamos tal vez, digamos, en trámite de hacer los exámenes y todo. Y él, por lo menos en mi recuerdo, antes de irme, fue la única persona que me dijo abiertamente, va a haber momentos en los que usted está allá y quiera dejar todo botado, ¿verdad? Digamos, y en efecto, o sea, bueno, yo a las 5 semanas ya me estaba queriendo regresar, ¿verdad? Y, y era una duda muy, muy, muy grande. O sea, yo decía, "Ay, no hace falta complicarse la vida. Yo puedo estar en un colegio y no tengo que estar sufriendo así, ¿verdad?" Y, digamos, y en eso, bueno, recordé las palabras ahí de Tony, que decía, "Ay, eso le va a pasar." Y yo vi que le pasó a todos mis compañeros, ¿verdad? O sea, esa duda le pasó desde el chino más chino al gringo más gringo, o sea, le pasó absolutamente a todos. Eh, y sí, o sea, es algo que le agradezco un montón a él, digamos, un montón, porque, digo, uno piensa que las dudas, digamos, bueno, el error mío, por ejemplo, con las dudas fue pensar que eran cosas solamente que le pasan a uno, que uno es la única persona que tiene estas dudas y este tipo de cosas, ¿verdad? Y yo creo que es un error de persona joven, o sea, de persona que no ha hablado con mucha otra gente, ¿verdad? De que uno es el único que está en eso. Eh, y, digamos, y fue muy útil saber que él había pasado por una situación similar y que se había sobrepuesto a eso. Y, digamos, para los que no han leído, digamos, o escuchado a Tony, hay un artículo en internet, si se ponen a buscarlo, hay una entrevista que le hace la revista de la AMS, digamos, el Noticias a Tony, y él habla muy abiertamente de eso, digamos, él habla como sus dudas y todo es algo con lo que él ha aprendido a vivir, ¿verdad? Digamos, es un insight, se me va la palabra, bueno, es una, digamos, opinión muy, muy, muy valiosa, digamos, o sea, esa completa certeza de que uno está en dominio de todo, yo creo que es bastante ficticio, ¿verdad? Y entonces, él habla como ese sentimiento de duda es algo recurrente. Tony es una persona muy establecida, o sea, uno va y ve el currículum ahí de Tony, es una persona muy, muy, muy completa. Un gran profesor ahí en Rice, muchos reconocimientos por su labor de docencia y todo. Y sin embargo sigue sintiendo eso que sienten ustedes, ¿verdad? Entonces es importante saber que no es algo propio de ustedes, sino de mucha gente. No sé si es propio de la academia o de toda la gente en general, ¿verdad? Pero sí, son cosas que pasan. Digamos, esa entrevista con Tony la recomiendo mucho, es muy, muy, muy bonita. Tony es una gran persona, es muy, muy amigable también, si alguna vez lo quieren contactar, es una persona eh, muy accesible. Bueno, Eh, debo confesar que en mi propio caso, pues no tuve problemas en pregrado, pero la crisis emocional y psicológica llegó a mediados del posgrado, el doctorado, y no veía que iba a poder terminar. Y entonces empecé a explorar otras carreras. Pero luego me di cuenta que yo estaba totalmente incapaz de dar clases de enseñanza media en matemáticas y que me quedaba más que seguir adelante. Y aquí estoy. Perfecto, ahí. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar sobre esa línea, ¿verdad? Entre inseguridad y, digamos, lo que alguien pensaría como estar equivocado, no sé. Sí, eh, a mí, sí. Claro. Ajá. Ok, sí, yo he visto que tal vez muchas veces cuando uno está como sufriendo y se siente inseguro de sus capacidades y así, es por eso, es porque está sufriendo, leyendo algo todo difícil, que, o sea, le requiere mucho trabajo y uno piensa, "Di, ay,
si yo estuviera estudiando esta otra cosa, me iría mucho mejor y estaría feliz y no estaría aquí viendo esta cosa. Pero di como que entonces, pero en realidad uno no debería confundir eso con que es que se tiene que cambiar de carrera, que es algo que de fijo a mí me pasó mucho y si fuera más fácil cambiarse de carrera en la UCR, probablemente habría pasado. Pero, pero en realidad a uno sí le gusta la matemática y cuando yo pienso hacer algo que no tenga matemática me parece aburrido. Entonces como que parece como que diferenciar entre si es que de verdad a uno no le está gustando y no cree en sus capacidades, de si solo es que está sufriendo porque está haciendo algo que es difícil, pero que si tiene paciencia y cada vez va a entender mejor, le está gustando al final. Es como algo así es lo que siento. Ujú. Yo quiero agregar que, o sea, vamos a ver, yo creo que yo he tenido crisis vocacionales siempre, toda la vida, desde que inicié hasta ayer o hasta hoy, pero como que es algo normal, o sea, como vamos a ver, en el pregrado, digamos, tuve muchos momentos en donde me hacía la pregunta de, como decía Kevin, no solo es de si me está costando, sino también es, esto es lo que más me gusta, digamos, o sea, o habrá otra cosa que me guste más. Luego está como, de no sé, estos cursos no me gustan tanto, estos otros tal vez sí, pero ¿qué será lo que más me gusta y me gustará como para hacer el resto de mi vida? Eso me pasa muchas veces. El, el sentirme no capaz y sobre todo con esta indecisión de qué era el futuro, digamos, como yo seguía sin entender lo que era hacer una investigación de matemática y todavía tenía esta idea del libro de problemas sin resolver y numerados, yo me decía, o sea, de verdad yo seré capaz de seguir haciendo investigación y lo que eso significa. En el pregrado me pasó mucho, luego también yo hacía mucha música y estaba muy metida de lleno en música y también tuve muchas dudas de si esto es lo que me gusta más o me gusta más lo otro, o quiero seguir las dos cosas. Inclusive hay momentos en los que pseudo abandoné la carrera me dediqué más a la música, por ejemplo, y que digamos me enfoqué más en eso en esos momentos de mi vida y pasó en el doctorado infinitas veces, o sea, muchas veces, muchísimas veces yo decía, estoy aquí, ¿qué problema me metí? O sea, lo voy a lograr, no lo voy a lograr, ¿será que realmente es lo que me gusta o no? Y así ha seguido, o sea, yo creo que cada cierto tiempo, o sea, yo realmente estoy bastante segura, solo digo que a pesar de la seguridad que yo siento globalmente, sí hay muchos momentos en que la seguridad se va y digo, no, la verdad es que yo no sé si yo en 10 años seguiré disfrutando la investigación o no, o si simplemente voy a llegar a estar súper encrochada sin saber para dónde agarrar, o si mejor dejo todo tirado y ya me dedico a la música que dejé hace unos años, o no sé, es decir, creo que es normal y hablando con profesores o con investigadores de todavía más tiempo que yo, y con mi misma profesora de tesis, ella me dice y que a ella todavía le pasa, ¿verdad? A veces. Entonces, creo que los pequeños momentos de, no quiero llamarle, no sé, incertidumbre vocacional o etcétera, confusión vocacional, son usuales y está bien. O sea, no es grave. Hay como que aprender a vivir con ellos, es lo que quiero decir. Perfecto, bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo. Ok, bueno, entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. Eh, bueno, tal vez para ir como retomando, digamos, el, el tema de la charla, digamos, un estudiante preguntó cómo lidiar ante la amplia variedad de información que se abre cuando uno aprende algo nuevo. ¿Verdad? Digamos, esto, bueno, está relacionado con un chiste, un meme que les compartí un de esos por el chat de WhatsApp, ¿verdad? De que uno cree que uno sabe algo y se pone a leer y se da cuenta que no sabe nada, absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces, digo un poco esto digamos, digamos, ese dibujo de la curva, ¿verdad? Del fenómeno se me olvida el nombre, Druger, algo, Dunning-Druger, algo así, no sé, ¿verdad? De que uno al principio cree que sabe mucho del tema y después se da cuenta de que no sabe absolutamente nada y pasa un momento de desesperanza y frustración y todo, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, todos los que hemos ido a estudiar afuera, ¿verdad? Decimos, muy qué bonito esto, me gustaría estudiarlo más y se abre una ventana gigantesca, ¿verdad? Y uno a veces eso lo puede abrumar,
¿verdad? Entonces, no sé, para algún investigador que quiera comentarnos sobre esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con esa ventana que se abre cuando uno aprende algo nuevo? ¿Cómo no abrumarse? ¿Cómo llegar a sentirse capaz o eh, hábil en el tema? No sé, algún investigador que quiera tomar la palabra. Bueno, digamos, o algún estudiante que se haya, digamos, metido en algún tema por vocación propia, digamos, y que se dio cuenta que era tal vez demasiado y lo dejó botado ahí, o no sé. A mí me hace gracia porque yo creo como que hay un proceso, como que uno cuando, esa es mi experiencia personal, pero cuando uno empieza la carrera, uno, por lo menos yo, tenía como la percepción de que uno iba como mostrando todo, no sé, por lo menos mis profes iban línea por línea, como si, por lo menos yo sí lo sentía, mostrando cada milímetro de cada cosa que decían, ¿verdad? Entonces como que a mí me quedaba en la mente esto de que yo iba viendo como más o menos el esquema mental de, según yo en ese momento, la totalidad de lo de lo que me estaba enseñando por lo menos. Y cuando entré al doctorado y me di cuenta que iba a tener que asumir infinita información sin ni siquiera tener ideas si son ciertas, es un poquito abrumador, digamos, todo bien, o sea, la verdad es que para mí no representó un problema mayor, pero sí, o sea, digamos, o sea, yo empecé a asumir cosas, a creer en la matemática que ya existía y sin poder leerla toda. Pero sí he conocido gente que los abruma demasiado. O sea, tengo amigos haciendo tesis ahora que se desesperan por la cantidad excesiva de información que se dan cuenta que no conocen. Y sí siento como que el no llegar a manejarlo bien y el no llegar a decir, no pasa nada si esto lo asumo y no lo leo, los abruma mucho. Entonces sí creo que es algo como que hay que manejarlo porque es imposible saberlo todo, es imposible tener idea y leer en detalle absoluta y completamente todas las cosas que usas. Y si eso te produce malestar, se te hace más complicado todo, digamos. Pero sí conozco mucha gente que lo abruma mucho y que todavía sufre mucho por eso. Okay. Ok, digamos, aquí en el chat, Efraín nos comparte, yo por lo general en economía suelo sentirme muy capaz y no representa un mayor esfuerzo para mí. Sin embargo, en matemáticas suelo sentirme incapaz en ciertos periodos y me da miedo no lograr terminar la carrera a veces o no ser un matemático lo suficientemente bueno. Eh, Con respecto a eso que acabas de leer, hace como 2 días leí, con respecto a otra carrera, pero leí una frase que me pareció muy apta para carreras como las de mate y ciencias actuariales y eso, y es que estas son carreras que están llenas de gente brillante sintiéndose que no son suficientemente brillantes. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos muchos de nosotros y es el hecho de que simplemente todos estamos aquí posiblemente porque somos buenos para las matemáticas, por eso que quisimos decidirnos ir por ese camino. Pero pecamos mucho de ver hacia arriba y decir, yo tengo que llegar hasta allá, yo tengo que llegar y ser como Hilbert, o tengo que llegar y ser esta cosa, y entonces uno se olvida completamente de esa parte, de que uno está aquí porque es apto para esto. Sí, digamos, si uno se pone a ver para arriba, bueno, no sé, yo creo que no se puede deprimir, o sea, había mucha gente genial que lo han antecedido a uno por siglos de siglos, o sea, no necesariamente hace 10 años, sino hace 50, 100, 200, 300 años. Digo, gente brillante, ¿verdad? O sea, no reconocer eso es un poco tonto, o sea, es, es un poco hasta como suicida, digamos, ¿verdad? Peligroso. Ok. Sí. Una cosa que yo siento mucho es que tal vez uno se acostumbra a tener estándares demasiado altos de qué significa entender algo. O sea, y eso todavía me pasa. Pero, por ejemplo, yo leí como
una entrevista, algo así, de una persona que era física y fue como una conferencia de algo de matemáticas y él salió y dijo como, ay, qué bonito, entendí todo y se terminó dedicando a eso y pegó cosas muy importantes. Pero en esa misma charla los matemáticos fue como, di, no, ¿qué es esto tan extraño? No entendí nada. Y entonces lo que él decía es que como él era físico, él tenía un estándar como un toque más bajo de qué significaba entender la charla o no. Y eso le permitió como afrontar con mayor tranquilidad el conocimiento que estaba ingresando nuevo. Como que a veces uno quiere entender todo la primera vez que lo lee, pero como que tal vez uno debería leerlo tranquilamente y saber que se le fue algunos detalles, pero cuando lo vuelve a leer, esos detalles se aclaran y así. No sé si sea un buen approach, pero es algo que siento que me ha pasado mucho. Ujú. Eso me recuerda, perdón, una frase de von Neumann, que la frase dice, nunca entiendes matemáticas, solo te acostumbras a ella, que va por ahí, uno realmente no, como de llegar a decir, ya entendí, no, que no pasa, o sea, siempre hay algo más adelante y entre más uno entienda, más se da cuenta de que hay cosas que no entiende. ¿No? Definitivamente. Sí, sí. Bueno, von Neumann definitivamente entendía todo. Sí, él estaba mintiendo, él sí lo entendía. No. Pero algo entendía, sí, se puede pensar que algo entendía. Ok. Sí, bueno, también quería también compartir una frase, bueno, no una frase, una entrevista que le hicieron a Andrew Wiles, que le preguntan eso, como ¿cuándo se sabe matemática? Era la misma pregunta. Voy a prender la cámara. Y él responde que cuando él investiga, cuando él estudia, él se siente como un cuarto oscuro, que él entra y solo puede tocar las esquinas de las mesas o las paredes, y son detalles tal vez muy como iniciales, y conforme él va tocando el cuarto y dice, bueno, esto es una silla, etcétera, y eventualmente uno encuentra el cosito para prender la luz, ¿verdad? El switch. Entonces que él compara mucho eso con el procedimiento de entender, ¿verdad? Algún concepto, de trabajar. Uno se acostumbra, básicamente. Es una, digamos, una imagen muy bonita, claro, sí, definitivamente. Ok, bueno, ahí podemos pasar a otra pregunta. Vamos a ver. Alguien dice síndrome del impostor, ¿cómo lidiar con ello? ¿Verdad? Entonces no sé si, bueno, es un poco parecido como con lo que hemos estado hablando, ¿verdad? No sé si alguien quiera aportar algo nuevo o pasamos a otra, digamos, esta es un poco, sí, un poco parecido a lo que hemos hablado, digamos, no sé, por ejemplo, digamos, si los estudiantes, digamos, yo estando afuera, por ejemplo, recuerdo que pensaba que me hubiera gustado más, digamos, un curso como de psicología que el curso de estrategias de lectura en inglés. Digamos, el curso de estrategias no era muy interesante, ¿verdad? Pero digamos, un cursito de psicología tal vez me hubiera resultado mucho más útil, ¿verdad? Que eso otro, ¿verdad? No sé, digamos, si los estudiantes, digamos, piensan algo similar, o no sé si, bueno, tal vez un curso de psicología sea mucha cosa, pero no sé si talleres más regulares o talleres dados, digamos, digamos, ninguno de nosotros es profesional en psicología, creo, y entonces sí, tal vez, o sea, tal vez haga falta algo así, no sé qué, no sé si algún estudiante quiera comentar algo de eso, digamos, o sea, digamos, psicólogos orientando vocacionalmente es un poco complicado, ¿verdad? Sobre todo cuando son áreas que no conocen bien, ¿verdad? Pero no sé, digamos, no sé qué piensan los estudiantes, digamos, si las respuestas de esas del síndrome del impostor, si han sido experiencias que han sentido ustedes, si les gustaría que fueran tratadas más explícitamente, digamos, mediante la escuela o no sé si hay algo que quieran comentar al respecto.
Sí, al menos en mi caso, yo siento que cuando yo siento cosas así, usualmente es porque me estoy comparando mucho, como que yo veo lo que yo he logrado y es como, ah, no, pero yo no soy nadie porque vea este otro mae. Entonces, como que tal vez darse más mérito es algo que a mí me ha ayudado un poco a luchar contra eso, como decir, no, esto que logré sí simboliza algo y sí vale y sí me tengo que sentir orgulloso y así como, porque tal vez uno se echa mucha tierra encima porque siempre se está comparando con los que son mejores y se compara como individualmente de tal manera que pierden todas las categorías. Entonces, como que, entonces sí, siento que al menos en mi caso eso sí sería como dejar de compararse tanto y tal vez sí sería tuanis tener algún recurso de salud mental ahí como, pero la verdad creo que tampoco estamos muy enterados de qué opciones hay, al menos en la U. Sí. Bueno, Samaria y Adriana levantaron la mano, no sé cuál levantó primero. Entonces, Adri. okay. Ok, gracias. No, sobre lo que mencionaban ahora, que de hecho, cuando ya estaba haciendo mi doctorado, hicimos una charla y un profesor hablaba sobre esto como de la competencia que hay en la academia, sobre todo en mate. De hecho, compañeros que a veces habían ido a universidades, creo que a Princeton, mencionaban que a veces iban a a estudiar de un libro y el ejercicio que necesitaban estaba en una página y esa página la habían arrancado del libro. O sea, a tal nivel de competitividad habían llegado. Entonces, en esta charla, el profesor nos mencionaba algo que a mí me quedó grabado, que está bien competir, pero competir con uno mismo. O sea, en el sentido de, ok, hoy puede ser que no fui tan productivo, tan productiva, o no entendí mejor también las clases, mañana lo voy a hacer mejor. O en este examen no me fue tan bien, para el próximo voy a prepararme más. O en este curso no me fue tan bien, pero es una competencia como interna, como dicen, no compararse con los otros porque todos somos diferentes. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el análisis, pero si vos me pones en un curso que yo de álgebra o de geometría, pues probablemente no me va a ir tan bien. Pero es parte de eso, o sea, uno está tan acostumbrado a querer ser el mejor o la mejor, que eso más bien lo que hace es que uno mismo se hunda. Entonces puede que hoy hiciste algo que te fue muy, muy bien, pero simplemente como no me fue tan bien como el otro, y estás menospreciando el éxito que tuviste hoy. Entonces es muy importante eso, o sea, olvídense de los demás. Sí, cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades. Lo importante es compararse, no, o sea, mejorar uno mismo con respecto a lo que ha hecho en los días anteriores. Y no lo digo porque yo sea una experta en eso, o sea, yo todavía estoy en ese proceso de acostumbrarme a esto, tratar de esa mentalidad positiva, pero todo es un proceso. Y como mencionaban por ahí, es muy importante tratar de incorporar esta parte de la salud mental en lo que es la academia, que muchas veces se deja de lado. Muchas veces llegan, por ejemplo, donde yo estudié en el IMPA, llegaban muchachitos de olimpiadas que sí eran súper, súper inteligentes y les había ido muy bien, pero eran niños todavía, no tenían esa madurez emocional tal vez para enfrentarse a viajar a un país desconocido donde hablaban otra lengua, cosas por el estilo. Entonces muchos eran buenísimos y eran genios, pero fracasaban porque no tenían esa madurez emocional. Entonces es muy importante que todo va de la mano, o sea, no es solo el bienestar académico, sino también el bienestar mental y la salud mental que tengamos. Definitivamente. Samaya, no sé si quieren. Sí, yo quería solo agregar que a mí una de las cosas que yo siento que es importante y que por lo menos en mis tiempos los profesores lo hacían, me parece a mí bastante mal y yo creo que nosotros seguimos haciéndolo un poco mal, y es que tenemos esta mala maña, me parece a mí que es una mala maña, es mi opinión personal, de idealizar el que para ser un buen matemático hay que ser una especie de genio nacido con capacidades extraordinarias, y digo genio masculino, ¿verdad? Porque nunca es una mujer. Y esa idealización que tenemos la transmitimos también a los estudiantes. Entonces es como hay el que por lo menos así eran mis tiempos, los profesores tenían su lista y creo que no deja de ser así ahora, y además que están como los estudiantes que sobresalen, y entonces todo gira alrededor de que ellos son demasiado buenos y que si él no le sale el ejercicio a ningún otro le va a salir.
y eso se lo transmitimos a los estudiantes, así como yo fui estudiante y sentía eso como estudiante, estoy segura que los estudiantes, los y las estudiantes ahora lo siguen sintiendo. Entonces transmitimos un mensaje que a mí me parece que es erróneo, que es súper erróneo, y que es que para ser matemático y matemática y para hacer buena investigación y etcétera, necesitas tener un chip ahí de genialidad rara con la que naciste, y que si no lo tienes bajo los estándares que no tengo muy claro cuáles son, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr como lo logran estos otros. Entonces, los que no nos sentimos que somos estos otros, este par que están ahí en la clase y que todos los profes pasan diciéndole, sos un genio, qué cosa tan cool, no sé qué haría sin vos en mi clase, si no somos ellos, todo el tiempo nos sentimos como tontas y como tontos y como que a nosotros nos sale y como si a él le sale y yo no, y inclusive eso mismo nos cohíbe para hacer preguntas, porque mira, a lo mejor no lo hago porque si no si ya piensan que soy tonta todavía más, o sea, si pregunto esto va a ser todo mejor. Y entonces vendemos una falsedad enorme porque no es cierto que esas son características indispensables para ser matemático. Ni siquiera entiendo qué es lo que significa esa característica rara de genialidad, porque realmente la matemática cada vez yo me doy más cuenta que es todavía más grupal, es una cosa comunitaria, o sea, todos hablamos y a mí me parece, por lo menos dentro de mi experiencia personal, tanto en el doctorado como ahora, es que más bien, o sea, es un ambiente como ameno para colaborar, para hablar, para discutir, y me parece que esa forma de poner en ciertos pedestales a estudiantes o a personas simplemente y decir, si no sos como él, no lo vas a lograr, genera que todavía el síndrome del impostor se explote más de lo que ya de por sí es. Y siento que en eso caemos mucho nosotros y que deberíamos, como profesores, los que somos profes, pensarlo un poco más a la hora de dar clases. Claro. Digamos, de hecho, en la lista de preguntas hay una de esas. Entonces, ahorita retomo eso que acabas de decir. Alison, sí, puedes tomar la palabra. Sí, con respecto a lo que dijo Kevin, que dijo que normalmente cuando pasan esas cosas es que uno se compara. Digamos, a mí me pasa que, bueno, yo a veces trato de no compararme con las demás personas, pero sí me sucede que a veces lo que hago es que, digamos, los logros o cosas que hago o que me salen o qué sé yo, que una vez ya me salió un ejercicio, a veces lo que hago inconscientemente es que digo que las cosas me salieron por chiripa o pienso, digo, como no, esto me salió por jeta. Entonces también siento que eso también es muy, muy usual. Sí, sí, eso, sí, digamos, no sé, digamos, un cursito de autocuidado en la escuela no vendría mal, ¿verdad? Al parecer. Ok, entonces, bueno, leo la pregunta que, que hace el estudiante. Bueno, no sé si es una pregunta, bueno, es para los estudiantes, ¿verdad? Dicen, me gustaría preguntar a los estudiantes, ¿perciben que los profesores tienen tratos preferenciales hacia ciertos estudiantes? Y si es así, ¿cómo se sienten al respecto? En mi caso, yo quería que un cierto profe me pusiera en su lista de estudiantes buenos. Y al sentir que él no me veía como alguien bueno, fue la primera vez que pensé que no tenía el talento necesario para ser matemático y empecé a dudar de mis habilidades. Tuve ese pensamiento mucho tiempo y estuve muy cerca de abandonar la carrera. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay algún estudiante que ha percibido, digamos, lo que comentaba Samari, lo que comenta este estudiante aquí, y cómo se sienten al respecto, digamos. Pueden cambiarse el nombre y ponerse Huawei si quieren, ¿verdad? Si quieren hablar de manera anónima. Entonces yo me mando ahí que soy Okay. más animado, parece. Está ahí. Sí, bueno, yo sí siento que hay algunos profesores que sí tienen preferencias. Obviamente, tampoco es como, o sea, por ejemplo, yo tengo un compañero que es el mejor promedio de la historia de mate. O sea, obviamente hay que darle mérito pues, y se lo ha ganado, se ha esforzado mucho. Pero hay profesores que sí se siente como que lo califican más suave o lo califican más duro y cosas así, o a uno, digamos. Y cosas así que eso a veces sí puede ahuevar bastante, la verdad. Pero siento que tal vez es algo que han mejorado mucho. O sea, siento que a lo largo de la carrera, digamos, yo ya llevé todos los cursos, siento que
por dicha fue una minoría. O sea, no siento que los profesores en general, hayan reforzado tanto ese sentimiento. Solo como, de momento pienso en 2 de fijo, pero sí, sí. Sí, pero la mayoría no. Me alegra lo que decís. Yo siento que cuando yo hice mi carrera el 100%, por no decir el 98 tal vez, pero sí siento como que era una cosa, era lo usual. O sea, y no digo tener preferencias como que los trata mejor, pero que sí medían, medían a todos alrededor de la medición de ciertos genios de generación, digamos. Y eso sí era claro, me parece. Perfecto. Sí, Digamos, yo siento que ha mejorado mucho porque han llegado personas jóvenes, o sea, digamos, no es que si es viejo entonces ya es una mala persona, ¿verdad? Obviamente no, pero sí siento que tal vez las personas jóvenes están como más conscientes de estos problemas, o sea, como de hecho se nota mucho como que los profes jóvenes son los que también se han dado cuenta que sufrieron estos problemas y quieren como apoyarnos. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho porque la mayoría de mis profesores son como muy, muy jóvenes. bueno, te lo agradezco mucho Usual, porque ¿verdad? Perdón. Yo creo que era como lo usual, o sea, era como, no digo que lo hicieran con mala intención, pero creo que, digo, uno, días, así probablemente recibieron cursos también y antes no se hablaban de estas cosas, antes y no había estos espacios. Tal vez es menos explícito con los estudiantes, que es lo mejor, pero yo sí lo he oído mucho en los pasillos, como, es que tal persona es un genio, es que ese es el mejor de la generación y cosas así que yo siento que son tan innecesarias y que crean esto, o sea, esencialmente como... y yo entiendo, porque como dijo Kevin, uno quiere también reconocer al estudiante que se ha esforzado de más o así, pero es más o menos la idea de como que todos los estudiantes están en un orden lineal y que hay que andar diciendo el orden lineal y que ese orden lineal tiene alguna relevancia, o sea, porque eso es otro punto. Yo creo que finalmente el orden lineal está inventado, yo creo que ni siquiera tiene una relevancia, o sea, yo conocí gente que no le iba tan bien en pregrado, que le terminó yendo súper bien ya en su carrera profesional, tanto académica como no académica, y entonces finalmente eso es parte del punto, o sea, que también sale uno en un examen no mide absolutamente nada más que también se haciendo exámenes. Digamos, y una cosa, ¿esto les parece que es algo propio de la U o desde la escuela? Porque yo creo que es algo que yo creo que es, a nivel de sociedad se hace mucho, o sea, uno desde la escuela los profes tienen favoritos y el de estudios sociales es el mismo que el de matemática, el mismo que el de español, el mismo que o sea, digamos, es algo, ¿verdad? Tal vez no es propio de la U, sino de la sociedad, ¿verdad? Digamos, y no sé hasta qué punto es una cuestión como de autoafirmación de los profesores, ¿verdad? Es que yo soy tan buen profesor y entonces, ¿verdad? O sea, de alguna forma puede ser un poco eso. Yo creo que es de la sociedad, pero yo sí creo que como materias como matemática o física o digamos lo que llaman ciencias duras todavía es más remarcado porque viene todo este estereotipo de los roles que tiene que cumplir alguien para poder ser el genio. Entonces creo que todavía ahí, o sea, creo que sí es de toda la sociedad, pero creo que todavía en estas áreas se refuerza más fuerte, por eso mismo, digamos. Y de hecho, otra cosa que yo quiero decir y es que algo muy similar que yo percibo es como a veces algunos profesores y yo creo que es más una cuestión cultural estándar, consideran que lo que nosotros tenemos que hacer es recibir en la escuela estudiantes genios y meter la materia y que ellos salgan y pues vayan a brillar a donde tengan que ir a brillar.
Y esto a mí me lo dijo Carlos Castillo, que es, ya se fue Fabio, sí, ¿verdad? Que fue como el mentor de Fabio. Él me lo dijo una vez, y es que eso es un error porque la universidad está hecha para formar a la gente, ¿verdad? O sea, es para, básicamente entra alguien que dice, yo quiero aprender a hacer matemática, y entonces nosotros tenemos que, independientemente de los conocimientos que tenga esta persona, y de las habilidades que sepa, pues llevarlo a un lugar donde las tenga, básicamente. Y entonces, un poquito lo que voy a decir eso, es como, yo creo que hay mucha gente que siente que eso, sería genial que solo la gente con promedio arriba de 700 sea la gente que entra en la carrera de la U, y que ya vengan sabiendo todas las bases de cálculo, y entonces uno ya puede empezar a hacer a tirarles pruebas para todo Epsilon, y rápidamente que salga ya probando teoremas, cuando el trabajo nuestro es más bien el llegar y primero lijar esas asperezas que vienen de antes, esos fallos que vienen de antes, rellenarlos, y sacar a un matemático en lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Y creo que eso va un poquito, entonces pegan lo que es la presión esta que hay hacia los estudiantes de ser brillantes, porque eso es lo que esperan los profes, como alguien, casi que son como, yo no quiero hacer más trabajo que el recitar la materia, que yo tuve muchos profesores así, que muchos ya no están así, más que recitar la materia y que el estudiante la asimile y me la tire en el examen y salga, ¿verdad? Eso es un trabajo muy sencillo. Uno no tiene que educar ahí, nada más, ¿verdad? Entonces, es muy aburrido, sí, claro. Digamos, bueno, y desde una perspectiva más universitaria, más global, yo creo que uno de los ejes de la U es buscar una educación más humanista, digamos, no es una cuestión puramente técnica, ¿verdad? Sino la U aspira a un poquito más. Que no todas las universidades busquen eso, bueno, es digamos, el problema de otras universidades, pero ciertamente la U fue fundada con otros ideales en mente, ¿verdad? Y es algo que deberíamos respetar un poco más, ¿verdad? Deberíamos valorar un poco más. Ok, me gustaría hacer una pregunta para los profesores, y es, ¿cuándo sintieron ustedes que sabían matemáticas? O sea, digamos, tal vez ya como retomando el tema propio de esto. O sea, digamos, ¿cuándo fue el momento que se dieron cuenta como, bueno, sí, yo tal vez sí estoy hecho para esto? ¿Verdad? Qué pregunta tan dura. No sé si Darío, digamos, no sé si Darío o Roberto, que están por ahí, puedan compartir, digamos, algunas de sus experiencias, digamos, si fue alguna vez que resolvieron algún ejercicio de un libro o entendieron un teorema, o la primera vez que probaron algo por su cuenta, la primera vez que expusieron en público, no sé si Darío o Roberto, que no han participado mucho, quieran compartirnos alguna perspectiva al respecto. Bueno, no sé si Darío quiere primero. No, dale, Roberto. Ok, por allá. Yo creo que para mí, como todo es una evolución, ¿verdad? Pero yo diría que el punto donde uno empieza a darse cuenta es cuando uno sabe que no sabe. Digamos, cuando uno está haciendo matemática y de verdad se da cuenta que está pensando las cosas de una manera muy superficial. Esos pequeños detalles, ¿verdad? Que uno dice, tal vez no estoy pensando esto de la forma en que tiene que ser, ¿verdad? Porque uno está formado nada más, bueno, al inicio supongo, como una máquina para resolver ejercicios, ¿verdad? Entonces, todo tiene que tener solución, todo uno lo tiene que poder hacer, ¿verdad?
pero a veces ya cuando uno se da cuenta, mira, tal vez esto no está bien planteado, tal vez esto no lo puedo hacer así. Entonces uno se da cuenta que uno no solo está recitando teoremas, ¿verdad? Y haciendo fórmulas en su mente, sino que de verdad está pensando bien las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese punto es donde uno logra, y bueno, y sobre todo, ¿verdad? Cuando uno ve que lo está disfrutando y logra como liberarse de las inseguridades con las que uno viene, desde todo, ¿verdad? Desde el pregrado, las inseguridades que le inserta el posgrado, y cuando usted se da cuenta que usted lo está aprendiendo para usted y que no hay ninguna velocidad que usted tenga que llevar, sino aprenderlo a su ritmo, y que cuando usted se va a la cama feliz porque puede entender, aunque sea un lema, entonces que usted está haciendo matemática, ¿verdad? En comparación a solo leer teoremas o solo leer un libro. Al menos esa fue mi experiencia y como yo lo veo un poquito ahorita, de nada más poder disfrutar lo que hago, ¿verdad? Con la libertad de no tener que compararme a la gente que está alrededor mío, porque de verdad eso fue algo que siempre estuvo conmigo y yo pienso que cuando yo estaba en el pregrado, había gente demasiado inteligente en el grupo de personas que se graduaron ese año conmigo, ¿verdad? Yo siempre, de alguna manera, me sentí que tenía que estar al nivel y siempre sentía que no podía. Y entonces tuve como que romper ese ciclo para poderme sentir bien como matemático y sobre todo bien como persona. Entonces, diría que ahora tengo una relación, o sea, no sé si diría que sé matemática, pero al menos sé reconocer lo que quiero de la matemática, que creo que para mí es más importante. Muy interesante respuesta y muy bonita perspectiva. Digamos, y una pregunta sobre eso, digamos. ¿Siente que rompió eso como al final de su pregrado o al inicio de su doctorado o muy tarde en su doctorado? O sea, ¿en qué momento sintió que...? Diría que tarde en el doctorado. De hecho, el inicio del doctorado posiblemente es uno de los peores momentos, ¿verdad? Porque yo pienso que cuando uno se va de aquí, toda la gente que se va a hacer un doctorado en matemática, en algún momento alguien le dijo, usted es bueno en mate, ¿verdad? En algún momento alguien le dijo, usted sirve para la matemática. Y entonces usted se lo creyó y usted fue al doctorado y cuando se dio cuenta habían 30, 40 personas mejor que usted, ¿verdad? Mejor en los términos cuantitativos que la gente usa, ¿verdad? En qué tan rápido puede resolver el ejercicio, en todo esto, ¿verdad? Entonces, la inseguridad se vuelve todavía peor, ¿verdad? Hasta que, como le digo, ya cuando usted, y sobre todo yo diría también que los estudiantes internacionales, en especial los americanos, tienen la ventaja de que yo siento que tienen la oportunidad. ¿Digamos americanos de América o americanos como gringos? Ok, gringos. Okay. Que los gringos tienen como mucha libertad de poder decir cosas como, bueno, si no me sale el ejercicio, no me sale y me va a dar todo el tiempo que ocupe hasta que me salga. En cambio, yo pienso que aquí estamos muy formados tenemos que satisfacer las necesidades de la clase, por lo tanto tengo que terminar este ejercicio en este periodo de tiempo o no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Entonces siempre habían como ciertos choques, bueno, culturales y de la manera en que uno ve los problemas que le empiezan a dañar a uno la autoestima, ¿verdad? Y entonces uno cada vez siente que lo está haciendo peor y peor, hasta que de verdad usted encuentra una parte de la matemática que le gusta y como le digo, uno logra liberarse de todas esas inseguridades poco a poco, o sea, no es un proceso fácil. Y yo sentí que en algún momento como que nada más estaba bueno, en especial ya cuando uno no lleva clases, ¿verdad? Que usted simplemente está leyendo lo que quiere leer cuando lo quiere leer. Y si se tomó, como le digo, toda una tarde tratando de entender la prueba de una proposición, bueno, lo hizo, pero al final usted sea feliz porque tiene toda esta intuición y entiende las cosas de una manera global. Entonces, o sea, definitivamente fue más al final. Al inicio fue un montón de inseguridad y no es fácil. O sea, no es fácil liberarse de todo eso y poder aceptar que uno también sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Digamos una última pregunta, digamos, ¿usted llegó a esa percepción, digamos, o sea, porque, o sea, pareciera como que tuvo que romper con muchas cosas anteriores de su experiencia, ¿verdad?
¿usted llegó a eso por cuestión personal o, por ejemplo, no sé, asistía a un psicólogo que lo ayudó a encaminarse o habló con compañeros o su supervisor? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, diría que fueron las tres, digamos. Primero, en lo personal, yo creo que es más que todo por necesidad. O sea, si usted dice, quiero terminar esto y mentalmente no tengo la fuerza para hacerlo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera usted dice, si sigo haciendo las cosas de la misma manera, no voy a llegar a ningún lado, tengo que romper el ciclo, ¿verdad? Luego, ayuda profesional, ¿verdad? Porque todos a veces ocupamos, ¿verdad? Pero sí ayuda a saber que hay un montón de compañeros y, ¿verdad? Cuando uno habla con ellos y gente que uno sabe que es súper inteligente, ¿verdad? Y que pasan por las mismas inseguridades de uno. Digamos, yo tenía un compañero de verdad, una de las personas más inteligentes que yo he conocido, que al final, o sea, simplemente decía, yo creo que me voy a salir, creo que ya casi en el 7º año, me decía, yo creo que me voy a salir, yo creo que yo no sirvo para esto, no creo poder terminar mi tesis en los próximos 6 meses. Y de verdad, cuando uno oye gente así, o sea, uno se da cuenta que todo el mundo tiene sus crisis, sus momentos donde uno dice, no sirvo para esto, ¿verdad? Entonces, ese hilo de sé matemática o no soy para esto, yo creo que es algo que sigue ahí para siempre. Lo que uno hace es aprender como a callar esa voz, ¿verdad? O apagarla o a verla todo desde una perspectiva global para poderse darse cuenta que cuando uno está en el momento más bajo, en ese momento de no sirvo para esto, ¿verdad? Que puede ser simplemente algo de la situación particular en la que uno está, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por todo eso. Bueno, creo que la pregunta original era cuándo se dieron cuenta que realmente querían matemática, ¿verdad? Cuando, o sea, que Que sabía, ¿no? Así, o sea, Que digamos, sabía matemática. o sea, Pues es una pregunta que se hace uno todos los días, ¿verdad? Si realmente sabe matemática o no, y realmente uno cada día va redescubriendo realmente qué es lo que tanto sabe, siempre vienen sus altibajos, ¿verdad? Eso es algo que lo acompaña a uno desde siempre, ¿verdad? Yo pienso que parte del problema de eso es el sistema de evaluación con el que se viene trabajando, ¿verdad? El sistema de evaluación es muy, como decía Roberto, muy cuantitativo, ¿verdad? O sea, viene muy enfocado a notas. Incluso ese sistema, como estaba mencionando ahora, viene desde la formación de la escuela, del kinder y todo, ¿verdad? Todo viene enfocado a resultados, a notas. Se tiene una idea extraña de qué es ser un genio, qué es ser un buen estudiante. Esos términos siempre los he pensado que son muy relativos. Pero sí, es una falla del sistema de evaluación que lo hace uno pensar o lo hace uno quizá tener la idea equivocada de lo que es realmente llegar a hacer investigación, llegar a hacer matemática, ¿verdad? Al inicio mencionaban, y he tenido la misma sensación durante el pregrado, pues, ¿qué va a pasar cuando yo llegue al posgrado, ¿verdad? Cuando durante el pregrado me preguntaba si voy a llegar y pues para poder tener el doctorado tengo que, no sé, tengo que tener un teorema famoso o algo así, no sé, el teorema de Darío o una cosa así para poder pues, hacer algo. Entonces ese temor siempre está. Primero, por dos cosas, porque la incertidumbre está arraigada dentro del mismo sistema educativo, dentro del mismo sistema que he utilizado en la escuela por años. No sé si es un sistema tradicional copiado de algún lado, y por la forma en que se evalúa, ¿verdad? Siempre ha habido una evaluación orientada a exámenes, orientada a calificaciones. Incluso siempre hubo la misma crítica, ¿verdad?, de cómo se seleccionaba a las personas a las que se nos daba beca para el exterior, ¿verdad?, que salían ranking por notas, etcétera. Y eso era lo único que se presentaba en la asamblea para valorar si una persona puede hacer investigación o no. Entonces, a final de cuentas, bueno, muchos hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de personas que quizá no tenían buenas calificaciones durante el pregrado, pero son excelentes investigadores porque las habilidades que se buscan son otras. O sea, realmente las habilidades de responder un examen escrito no son tan necesarias para una habilidad de trabajo en equipo, de trabajo de investigación, de búsqueda de referencias, de entendimiento, de saber reconocer dónde buscar, etcétera, todas estas cualidades. Y por otro lado, personas muy altas en la escala de calificaciones que realmente llegan un poco perdidos al doctorado.
y esa experiencia la he visto tanto con compañeros aquí de Costa Rica como compañeros en el mismo programa de doctorado. Precisamente por esa exigencia, donde la exigencia que se les da acá es una exigencia a obtener altas calificaciones, a pasar exámenes escritos, a traer un montón de contenidos, y nunca se nos ofreció muy explícitamente esa como experiencia para hacer investigación y para realmente tener contacto con qué es lo que se puede hacer, o sea, qué es lo que hace realmente un investigador, un matemático. Realmente cuando uno llega al doctorado, en mi caso fue en los primeros, digamos que el tercer año de doctorado más o menos, donde uno se da cuenta que realmente uno empieza a saber algo, ¿verdad? O sea, realmente uno empieza a saber que uno no anda tan perdido. La formación exigente aquí de la Escuela de Matemáticas sí ayuda en algo, ¿verdad? Al menos para lo que es tener una base teórica. Pero sí, a la hora de llegar al doctorado, uno se da cuenta que las cosas son un poquito diferentes, que el trabajo de investigación no es tan intimidante como uno creía, ¿verdad? Que realmente uno tiene los recursos, uno tiene uno realmente tiene todo lo que necesita para poder arrancar con la investigación. Enfocarse en algo específico quizá es algo que ayuda a sentirse como que uno sabe algo al final de cuentas, y también tener la capacidad de dialogar y trabajar en equipo, y sobre todo la disposición de aprender un tema nuevo y aprender qué es lo que significa aprender, ¿verdad? Porque aprender no es solamente conocer toda la teoría, toda la materia de un tema específico, sino también aprender a saber aceptar que no se puede saber todo, aceptar que los resultados se pueden simplemente buscar, en qué modelos confiar, en qué fuentes saber consultar para poder resolver lo que se desea. Pero es un proceso constante, ¿verdad? Es un proceso en el que uno se va replanteando qué tanto sé yo de esto, qué tanto, si realmente sé lo que tengo que saber, y realmente eso es algo que uno tiene día con día, ¿verdad? A veces estoy trabajando en un problema ahorita, me quedo pegado en algo, me vuelvo a leer todo a ver si es que no entendí bien lo que estoy haciendo, o incluso tengo que leer mis propios papers anteriores para saber si realmente entendí cuando escribí algo. Pero ya cuando uno llega, como decía Roberto, ¿verdad? Ya a trabajar a su propio ritmo, a que nadie a que no se siente esa presión por bueno, aquí hay otras presiones con respecto a la investigación, ¿verdad? Reportes, informes y todas esas cosas, pero ya cuando no se siente esa presión de tener una calificación, de poder tener libertad de elegir sobre qué es lo que se puede hacer bajo ciertos parámetros, uno siente realmente que está haciendo algo útil. Y para referirme a lo que decían, bueno, Kevin fue el que dijo que muchas veces parte de esa frustración es porque uno se empieza a comparar con otra gente. Bueno, Daniel y yo, que tenemos un área muy parecida de estudio, ¿verdad? Siempre hemos estado ahí en estas conferencias donde muchas veces está Turnstile o gente así, entonces uno empieza a comparar, pues, escucha, ¿qué tiene que hacer uno para poder llegar a discutir un problema con Tao o no sé? Pero esas comparaciones son innecesarias, ¿verdad? Siempre va a haber gente mejor que uno y mucha gente mejor que uno, y saber reconocer que eso va a pasar y que no es necesario aspirar o sea, no es necesario compararse, ¿verdad? Simplemente tratar de mejorarse uno constantemente, tratar de investigar por uno, o sea, investigar por encontrar algo bonito, por encontrar algo que a uno le guste, por encontrar un resultado que a uno le parezca interesante. Y de nuevo, este fenómeno que uno experimenta de querer compararse es pues, por lo mismo el sistema evaluativo que, bueno, poco a poco, bueno, ya en conversaciones con muchos de los profes nuevos, que es necesario ir cambiando, ¿verdad? Toda esta forma de evaluar, ahora que estamos con el planteamiento de los programas y todas estas cosas, hay muchos cambios por hacer, precisamente para lograr disminuir ese impacto,
ansiedad que genera esta incertidumbre y tener un acercamiento más realista a lo que es realmente ser un matemático. Perfecto. Muchas gracias. No sé si tal vez alguno de los que habían, bueno, digamos, ahora fue que le ofrecí la palabra, digamos, a Roberto y a Darío, porque, digamos, tienen aportes muy interesantes. No sé si alguno de los otros profesores, Rafa, bueno, ahí Rafa levantó la mano. Perfecto, puede tomar la palabra. Yo, lo único que quiero decir, ya he hablado mucho, entonces no quiero extenderme demasiado, es que yo más que darme cuenta de saber matemática, me he dado cuenta de que sé hacer matemática. Y creo que a veces, en general, deberíamos enfocarnos más en eso. Evidentemente sí, o sea, uno para poder hacer matemática uno necesita no tener que estar cada vez que abre el libro o cada vez que se sienta a hacer matemática buscar la definición de qué es un límite, pero esencialmente yo creo que eso es lo más importante, el hacer matemática, el saber que igual yo no estoy seguro que lo sepa completamente hacer matemática, pero la idea de eso, de saber ponerse una pregunta, que la pregunta sea interesante y plantearse un camino a cómo hacerlo, creo que para mí es lo que más hay que preguntarse. Y pues yo sí, o sea, sí siento que fue tal vez finalizando la maestría que me di cuenta un poquito de que sí sabía hacerlo, pero que sigo aprendiéndolo en todo caso. Perfecto, sí. Digamos, perdón, digamos, el enfoque ese, digamos, el shift ese, el enfoque, ¿verdad? De que si uno sabe matemática o que si uno sabe hacer matemática, creo que es una perspectiva muy interesante y muy útil, digamos, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos yo recuerdo, digamos, al principio cuando empecé a trabajar con mi supervisor, de las primeras cosas que me dijo fue como, es que usted quiere saberlo todo y simplemente no se puede, o sea, digamos, o sea, no puede querer saber el último detalle de lo último que está leyendo, porque si no nunca va a llegar a nada, o sea, se ocupa producir algo y si se pone a estudiarlo todo, tiene 350 años de historia para estudiar que no le va a alcanzar en 6 años, ¿verdad? Y entonces, digamos, esa es una muy buena perspectiva para nosotros como para estudiantes, ¿verdad? O sea, eso yo creo que es algo muy valioso. Sí, Alex, puede tomar la palabra. Bueno, he estado pensando si es falsa modestia decir que en realidad yo siento que no sé matemática, pero tal vez es que tengo que aclarar un poco porque ya pensándolo mucho, creo que es que dependiendo de la situación siento que sé o no sé. O sea, normalmente cuando uno está ahí en el espacio abierto, que significa, o lo que mencionaba, el cuarto oscuro, ¿verdad? Donde uno no sabe cómo resolver algo, ahí en esas situaciones yo siento como que no sé nada y un poco lo que usted dice, de que no encuentro suficiente información, no logro absorber suficiente información para sentir que aprendo algo sobre el problema y resolverlo. E incluso cuando se resuelve un problema por primera vez, tampoco es que uno realmente lo entiende lo suficiente como para decir que sabe. Pero sí hay otra experiencia personal que es parte muchas veces, casi siempre es parte de ser matemático, que es dar clases. Y cuando uno da clases, que a mí me encanta dar clases, yo sé que hay gente que no le gusta la forma en que yo doy clases, pero a mí me encanta dar clases y de esa forma, es que es como, cuando uno da clases es como meterse a un cuarto con luz y donde están todos, donde uno puede ir y recorrer todo el cuarto, como usted dice, es un ámbito finito, digamos, porque está limitado de alguna manera o se autolimita por el tiempo que uno tiene para dar el curso y el nivel de profundidad al que puede llegar. Y uno puede ir y analizar y desmenuzar cada una de las partes. Entonces,
desde ese punto de vista, yo cuando más me siento que sé algo es cuando doy clases. Y especialmente, y eso es una experiencia muy personal, cuando un estudiante hace una pregunta y uno la logra responder, ¿verdad? Y ese es como como que ese fue un cambio para mí en lo personal, cuando yo empecé a dar clases y lograba responder las preguntas de los estudiantes, ¿verdad? O sea, como que eso me hizo sentirme distinto y darme una cierta seguridad en mí mismo que no tenía antes. Y entonces, de nuevo, es un poco que a veces siento que sé y a veces siento que no sé. Pero sí, es que cuando uno piensa en la totalidad de la matemática no hay forma de sentir que uno sabe nada. Pero si uno se sienta a dar el curso de MA 350, entonces uno siente qué carga soy y sé un montón de esto. Entonces, bueno, digamos, ojalá que así me pase porque me toca dar 350, de hecho. Entonces, de hecho, en ese sentido, a mí me pasó eso, o al menos yo me sentí, porque yo cuando pasé el curso de ecuaciones diferenciales, la verdad es que yo sentí que sabía hacer las cosas, pero que tal vez no las estaba entendiendo tan bien. Pero y por supuesto no es el mismo nivel, pero cuando di el curso de ingeniería desde 2005, ahí yo me sentí como está diciendo Alex, o sea, como que realmente sí había aprendido algo, sí se me había pegado las cosas y sí las estaba entendiendo, no solo sabiendo hacerlas. Entonces entiendo ese sentimiento bastante. Perfecto. Sí, digamos, sí, dar clases para bueno, digamos, tal vez los estudiantes de tercer y cuarto año no han tenido esa oportunidad, ¿verdad? Digamos, ojalá en algún momento puedan tener eso, puedan compartir eso, digamos, inclusive con estudiantes de secundaria o así, ¿verdad? O sea, digamos, no tiene por qué ser una cuestión universitaria. De sacar un ratito para, digamos, a mí algo que me asustaba mucho, que va un poco relacionado con eso, cuando sabe uno matemática, es como que, digamos, el momento en que uno se aprende una historia para contar, digamos, ¿verdad? Como contarle algo a alguien matemáticamente, uno dice, bueno, yo sí sé un poquito más, o sea, digamos, como que no es saber un teorema, sino saber, por ejemplo, contar toda la historia alrededor del teorema y poner el contexto y todo eso. eh, por lo menos a mí, digamos, me daba un poquito de paz mental, ¿verdad? O sea, por mucho tiempo yo decía, pero es que si me topo a alguien en la calle y me dice, ¿qué hace usted? Y yo no sé qué decirle, ¿verdad? Y me da mucha vergüenza, ¿verdad? Y entonces, como, o sea, poco a poco fui aprendiendo como, digamos, tal vez una cuestión muy personal, no tiene por qué ser así con toda la gente, digamos, pero ir recopilando como cosas para contarle a la gente, digamos, le da a uno por lo menos una especie de sensación de que uno sabe algo, entiende algo, ¿verdad? Entonces, tal vez, por ejemplo, los estudiantes, hacer un proyecto final de un curso, ¿verdad? Digamos, y tener que contarles a los compañeros, supone entender las cosas de una buena forma, digamos, digamos, y exponer es muy intimidante, o sea, exponer ante alguien, ante un profesor, ante una audiencia, es muy intimidante y lo obliga a uno a buscar un entendimiento un poco superior, ¿verdad? Entonces es algo que no sé, que pueden intentar. Samaria tiene la mano levantada. Sí, yo solo quería decir un comentario corto porque yo sé que ya hablo mucho, pero con respecto a la pregunta original de cuándo es que uno empieza, o sea, o en qué momento se convence uno de que tal vez uno sabe algo, o hace mate, o lo que sea. O sea, yo creo que hay varios momentos, ¿verdad? Pero yo sí, uno muy específico porque yo creo que sí me marcó bastante. Es completamente anecdótico, ¿verdad? Pero recuerdo que uno de los primeros doctorado, o sea, que empezamos a tener, que empecé a tener algunos resultados. Una de mis reuniones con mi directora, me peleé muy feo con ella. Yo tengo una relación súper cercana con ella, pero ella y yo tenemos un carácter fuerte. Entonces me acuerdo que me peleé horrible porque ella no me quería escuchar y además estaba segura de que lo que yo le estaba diciendo era falso y yo estaba muy convencida de que lo que yo estaba diciendo no era falso. Entonces tuvimos una reunión donde se subieron un poco los tonos y, y me acuerdo que a mí me marcó bastante porque al final la convencí y ella estaba muy contenta de lo muy fuerte que le hablé.
Entonces yo creo que para mí fue muy importante esta anécdota porque, de hecho, después de ahí nos fuimos a tomar una birra y todo, porque era un poco como, ella me dijo, te hiciste grande ya, como, o sea, y fue como bonito porque como que esa anécdota me hizo a mí, yo estaba que como en segundo año de tesis, fue como ese primer momento en el que yo dije, me siento tan segura de esto, que o sea, estoy sintiendo que lo que hice lo entiendo bien al punto de pelearme con alguien que sabe mucho más que yo. Y eso sí me dio como un sentimiento reconfortante muy bonito. Era como mi teorema, mi cosa, y lo defiendo. Y no me importa que usted sepa mucho más que yo. Y yo sí creo que ese para mí fue un momento muy fundamental entre el sentirme ignorante el 100% del tiempo y luego solo el 98%. Entonces yo sí creo que para mí ese momento fue muy bonito y todavía ella me lo recuerda, digamos. O sea, hay como ciertos momentos que le quedan a uno ahí grabados y yo creo que para mí fue ese definitivamente uno de ellos. Está muy ahí, qué bonita la anécdota. Bueno, digamos, ojalá que los estudiantes empiecen a pelearse más con nosotros, ¿verdad? Para ver si en efecto entienden. Bueno, digamos, aquí de la lista de preguntas, yo creo que más o menos la hemos abarcado toda. No sé si hay algún estudiante aquí que quiera digamos, formular alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. ¿Verdad? O si vamos más bien, bueno, sí, bueno, digamos, no, bueno, por mi parte no hay prisa, pero yo me imagino que en algún momento la gente se va a tener que ir, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos, o sea, yo abro el espacio para que la gente hable, pero sí, o sea, si no hay nada más, podemos ir cerrando, pero están en completa libertad. Digamos, hay estudiantes que no los he escuchado. Habló Alison, bueno, Efraín escribió, Ana escribió, Kevin habló, Juan Ignacio habló. No sé qué. Lista. Usted todavía no ha hecho nada. No sé si, o sea, yo no hacía nombres, pero si alguno de los que no ha hablado o no ha escrito quiere decir algo, puede hacerlo, ¿verdad? O sea, sin pena ni compromiso. Un mensaje. Gracias por el espacio porque ayuda a humanizar a los profes. Eso es muy importante. Sí. Sí. Ojalá bueno, digamos, este espacio que lo pensó Rafa, creo, ya tiene como 2 años, creo, ¿verdad? Más o menos, o sea, un día es un espacio muy bonito para eso, digamos, o sea, yo creo que es un espacio muy saludable para la escuela, para liberar un poco la tensión, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es una excelente iniciativa de parte de Rafa, haber pensado esta cosa. Bueno, no sé, digamos, espero que la conversación haya, digamos, se tocaron muchos temas muy interesantes. Si nadie quiere proponer nada más, yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias a todos por haber venido, por haber compartido esas cosas. Sabemos que son de experiencias muy íntimas. A veces hacerse vulnerable no es tan fácil, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias a todos por el respeto y el espacio. Y bueno, esperamos verlos, creo que es el otro mes, a final de mes, a final de abril, que sigue la del 50 aniversario. Exacto. Sí, sería como un mes más o menos, un poquito más supongo, porque estamos antes de fin de mes, pero sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y feliz tarde. Hasta luego. Vamos a ver. Gracias, Daniel.